Here at Calvary Chapel on Wednesday evenings, we're studying verse by verse through the Old Testament book of Judges. Aquí en Capilla Calvario, los miércoles por las tardes estamos estudiando libro, versículo tras versículo, por el libro de Jueces. And I've titled this 4-month series, Breaking the Cycle. Let me remind you why. Y el título de esta serie de sermones se llama Rompiendo el Ciclo. Y déjame recordarte por qué. See, this book reveals to us how we can break any cycles of sin and defeat and bondage in our lives if we learn those lessons. Este libro nos enseña cómo nosotros podemos romper ciclos de esclavitud, de opresión, de pecado en nuestras vidas. Y lo hemos estado viendo. Now keep in mind that this book gets its name from the 13 judges or deliverers whose stories are told here. Y mantén en mente que el título de este libro lleva por nombre a los 12 jueces o liberadores que estuvieron en este tiempo. And these leaders were raised up to break the cycles of sin in the lives of the nation of Israel. Estos líderes que se levantaron para quebrar y romper ese ciclo de pecado en el pueblo de Israel. 13 different times the nation, the people, fell into the exact same sin, idolatry. Y durante 13 ocasiones, en 13 ocasiones similares, el pueblo de Israel estuvo cayendo en el mismo pecado una y otra vez, el pecado de la idolatría. So each time God would raise up a deliverer to deliver the nation when they called out in repentance. Y Dios siempre levantaba un liberador para que los liberara, pero siempre y cuando ellos se arrepentían. Now, these sinful cycles, friends, Satan wants to keep us in bondage in those same sinful cycles. Y amigo, déjame decirte que Satanás quiere mantenerte en esos mismos ciclos de pecado en esclavitud. All of you have sinful cycles in your life, if we're honest with it. We don't want to tell everybody, but there's sins that we fall into again and again. Y todos ustedes tienen ciclos de pecado que tal vez no lo vamos a decir a todo el mundo, pero sabemos que cada quien tiene sus ciclos de pecado. Now, the good news of this book is that God, through the power of the Spirit, through the wisdom of His Word, gives us a strength to break out of those sinful cycles because God doesn't want us to live there. Pero la buena noticia es de que Dios, a través de su Espíritu Santo, Él quiere quebrantar, romper esos ciclos de pecado en el cual estamos, nos quiere sacar. Now, I've titled our evening study tonight, The Calling of Gideon. Y se le ha dado como título al nombre de este estudio, El llamado de Gedeón. See, in Judges chapter 6 tonight, we're going to see God call one of the judges of Israel, a man named Gideon. Y en Jueces capítulo 6 vamos a estar viendo el llamado que Dios le hizo a uno de estos liberadores llamado Gedeón. And Gideon's a great hero. We're going to see that next week, a great military hero. Y Gedeón fue un gran héroe militar. Lo vamos a ver la siguiente semana. But friends, many times we get an unbiblical image or opinion about biblical heroes. Pero muchas veces nosotros tenemos una opinión equivocada o una imagen equivocada de quiénes son los héroes bíblicos. We think that biblical heroes are brave and perfect people. Let me remind you, they weren't. Muchas veces nosotros creemos que los héroes bíblicos eran personas totalmente perfectas y déjame recordarte que no es cierto. Friends, biblical heroes are normal men and women just like you and I. Hermanos, los héroes bíblicos son personas regulares, normales, como ustedes They y have como yo. victories and defeats just like you and I. Tenían victorias, tenían derrotas, al igual que tú y yo. And we're going to see that tonight in the calling of this judge, Gideon. Y vamos a ver eso en el llamado de este juez llamado Gedeón. Let me show you up on the screens in a minute how Gideon responded to God's calling in his life. Déjame enseñarte a través de las pantallas cómo es de que Gedeón respondió al llamado de Dios a su vida. There he is. Gideon was surprised God would call and want to use him. Así es, Gedeón estaba sorprendido cuando Dios lo llamó y le dijo que lo quería usar. We're going to see that Gideon was confused about how God could use a guy like him. Y también Gedeón estaba confundido de cómo Dios iba a utilizar una persona como él. We're going to see that Gideon doubted his abilities and he had fear that he could ever do anything for God. También vamos a ver que Gedeón estuvo dudando de sus habilidades y tenía miedo. Church, in this calling of Gideon, we're going to see that Gideon was a forgiven sinner just like you, just like me. Iglesia, vamos a estar mirando en esta tarde que Gedeón, cuando fue llamado, fue un pecador, al igual que tú y que yo. And the lesson is, friends, God uses forgiven sinners like Gideon and like you and like me. Y la verdad es esta, de que Dios llama a pecadores perdonados como tú y como yo. So let's get started. Would you open up your Bibles tonight? We're in Judges chapter 6. Y para comenzar vamos a abrir nuestra Biblia en Jueces capítulo 6. We're going to begin by reading verses 1 through 5 together. Vamos a estar leyendo versículo 1 al 5 juntos. Judges chapter 6, you can read along with us. We'll begin with verses 1 to 5.
Jueces capítulo 6, versículo 1 al 5. Vamos a leerlo juntos. Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years he gave them into the hands of the Midianites. Because the power of Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelters for themselves in mountain clefts, caves, and strongholds. Whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites, and other eastern people invaded the country. They camped on the land and ruined the crops all the way to Gaza and didn't spare a living thing for Israel, neither sheep nor cattle nor donkeys. They came up with their livestock in their tents like swarms of locusts. It was impossible to count the men and their camels. They invaded the land to ravage it. Versículo 1. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieron defenderse. También, siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Now, as we begin here, keep in mind last 2 weeks actually, we saw God use Deborah to free the nation from their cycle of sin. Antes de continuar, recuerda cómo vimos la semana pasada de que Dios utilizó a esta mujer, Débora, para quebrantar ese ciclo de pecado. As we begin here in Judges chapter 6, Israel has now fallen into their 5th cycle of sin covered in this book. Y mientras continuamos con este estudio en Jueces capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que Israel cayó en su 5º círculo de pecado. The Israelites have been in the promised land for 200 years since Joshua led them in. Y los israelitas para ese momento ya habían estado en la tierra prometida 200 años desde que Josué los ayudó a entrar. And if you're taking notes this evening, the events of Joshua chapter 6 take place on or around the year 1256 BC, before Christ. Y si tú estás tomando notas, miremos que estos eventos ocurrieron alrededor del 1256 antes de Cristo. Now, and again, in these verses, we see how God responds to this cycle of sin by Israel. Do you see that? Y nuevamente vamos a estar viendo en estos versículos cómo es que Dios responde al ciclo de pecado de Israel. Look at what God did, verse 1. Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Here's how God responds. For 7 years he gave them into the hands of the Midianites. Y como dice en el versículo 1, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. When a Christian's in sin, the easy way is just saying, I repent, Lord Jesus, would you forgive me? That's always the easy way, doing it on our own. Cuando un cristiano peca, la manera sencilla y fácil es decir, Señor, yo pequé, me arrepiento. If we refuse to repent on our own, God says, okay, we're going to do it the hard way, discipline by God. This is discipline by God. Pero si nosotros por nuestra propia cuenta queremos evitar el arrepentimiento, pues viene la disciplina de parte de Dios. And for 7 long, miserable years, the Israelites lived under discipline without repenting of their sin. Y durante 7 miserables y largos años Israel estuvo viviendo en disciplina porque no se quería arrepentir. And God used a group called the Midianites to put them under discipline, to oppress them, to enslave them. Y Dios utilizó un grupo llamado los madianitas para ponerlos en prisión, en esclavitud. Look up at the media screens a minute. I want to show you a map. Vamos a mirar la pantalla para ver ese mapa. On this map, you can see where the Midianites came from. Y en It's ese circled mapa there. podemos mirar en el círculo que está ahí, podemos ver de dónde vienen los madianitas. The land of the Midianites is in modern-day nation of Saudi Arabia. Y esa nación ahorita se encuentra ubicada donde actualmente es Arabia Saudita. And at this time in Israel's history, they were the strong nation. They came up and oppressed the Israelites. Y para esos tiempos de la historia de los cuales estamos hablando, esta era la nación más poderosa que llegó a invadir. Now, these Midianites were idol-worshiping pagans. They weren't believers. Y esos madianitas eran paganos adoradores de ídolos, o sea, no eran creyentes. But God used them as a tool to what? Discipline his children so they would repent. Pero Dios los utilizó como una herramienta para disciplinar a sus hijos, ya que ellos no se querían arrepentir. Let's continue on with the chapter here and read verses 6 to 10. Vamos a continuar leyendo en el capítulo versículos 6 al 10. Midian so impoverished the Israelites that they cried out to the Lord for help. When the Israelites cried out to the Lord because of Midian, he sent them a prophet who said, "This is what the Lord God of Israel says.
I brought you up out of Egypt, out of the land of slavery. I snatched you from the power of Egypt and from the hand of your oppressors. I drove them from before you, and I gave you their land. I said to you, I am the Lord your God. Do not worship the gods of the Amorites in whose land you live, but you have not listened to me. Versículos 6 al 10. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los ídolos de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Now, the bad news of this book of Joshua, it shows a people 13 different times falling into the same cycle of sin. Y las malas noticias de este libro, Joshua, Judges. excuse este me. libro de jueces nos muestra al pueblo de Israel cayendo una y otra vez por ese círculo pecaminoso. The 3 good veces. news of this book of Judges is 13 times it shows how people can get out of the cycle of sin. Lo interesante de este libro es cómo durante 13 ocasiones ellos no querían salir de ese círculo de pecado. We see it right here, verse 6. Midian so impoverished the Israelites that they what? Cried out to the Lord for help. Versículo 6. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que ellos clamaron al Señor. Church, don't forget that crying out to the Lord in repentance is always the first step to breaking out of cycles of sin. Iglesia, recuerda o no olvides que el arrepentirte y el clamar a Dios siempre va a ser el primer paso para salir de ese ciclo. It's not complaining about everyone around you. It's not crying about how hard life is. Repentance is always the first step in breaking out of cycle of sin. Personal repentance. No se trata de culpar a toda la gente que está alrededor tuyo, no se trata de quejarte de la vida dura que estás llevando, se trata de arrepentirte para con tu Dios. And Christian, every time the Israelites cried out to God in repentance, he answered their cry every time. Y cristiano, cada vez que los israelitas clamaron a Dios por arrepentimiento y por ayuda, Dios siempre estuvo ahí para escucharlos. I want to read a couple of the Psalms that remind us about how God responds when we cry out to him in repentance. Quiero leerle algunos de los salmos que nos recuerdan cómo es que Dios se acerca a nosotros, nos escucha cuando clamamos a Él en el arrepentimiento. Here in this Psalm 91:15, God is speaking to his people. Listen to what he says. En Salmo 91:15 es Dios quien le está hablando a su pueblo y vamos a escuchar qué dice. He will call upon me and I will answer him, God speaking. I will be with him in this trouble. I will deliver him and honor him. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo liberaré y lo llenaré de honores. King David, the man after God's own heart, he did a lot of crying out to God, didn't he? El rey David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, él cometió un montón de crímenes y pecados, ¿sí o no? He cried out to God for his troubles and he cried out to God for his sins. Él did a lot of it. él clamó a Dios por sus problemas y él clamó a Dios por sus pecados. Listen to what David said about his crying out to God. Psalm 138, verse 3. Vamos a mirar lo que dice David de acuerdo a su clamor en Salmo 138:3. David talking to God here says, when I called, you answered me. You made me bold and stout-hearted. You strengthened me. Dice, cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Friend, when you're hurting, when you're in troubles, cry out to the Lord. He'll answer. Amigo, cuando estés dolido, cuando tengas problemas, clama a Dios y Él te va a dar la respuesta. Christian, when you're in sin and you finally get tired of it, cry out to the Lord. He will answer. Cristiano, cuando estás en pecado y ya por fin te cansaste de estar ahí, clama a Dios y Él te va a ayudar. Now, here's what I found. When I'm in sin, crying out to the Lord and repenting is usually about the last thing I try and do. I try everything else, and then I go, oh, yeah, maybe I cry out to the Lord and repent. Y me he dado cuenta de mí mismo que cuando yo estoy en un pecado, es lo último que se me ocurre, el clamar y pedir arrepentimiento. Al final me acuerdo y digo, sí, tengo que arrepentirme. What I've realized is Satan puts a fog over my mind because I'm kind of separated from God, and he wants me to think of everything or blame everyone except doing the one thing I need to do, cry out and repent to God. Nos damos cuenta que cuando nosotros estamos en esa situación, Satanás bloquea nuestra mente y nuestra cabeza y nos impide que nosotros clamemos a Dios. But when we cry out to God, every time he will answer. Pero siempre que nosotros clamemos a Dios, en cada momento, cada ocasión, Él va a responder. Do you know that every time you've cried out to God, God's answered?
¿Sabías que cada vez que tú clamas a Dios, Dios te responde? Now, some of you who are thinking, wait a minute, it didn't work for me. Why? Y algunos de ustedes han de estar pensando, hey, momento, tal vez para mí no funcionó. ¿Por qué? It did work for you. Let me tell your problem. Sí trabajó, sí funcionó para ti, pero déjame decirte tu problema. Your problem was you told God what to do, and God did something else. You said, you didn't answer me. Yeah, he did. He did something else. El problema es de que tú le dijiste a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Entonces Él hizo otra cosa y le vas a decir a Dios, no me respondiste. Claro que sí te respondí. I'll be honest, when I'm crying out to God, I've got a plan on what I think God should do. Déjame confesarte que cuando yo estoy clamando a Dios, yo ya en mi mente tengo un plan de lo que quiero que Dios And haga. I got to be honest, guys, God never follows my plan. Can you believe that? Y déjeme serles honesto, Dios nunca sigue mi plan. ¿Pueden creer eso? So I can be a fool and go, God's not answering, or I can go be wise and say, by faith, God, I believe you want what's best, and this is your answer. I'm going to walk in that. Y puede ser un necio y decir, Dios nunca me contesta. O puede ser sabio y decir, voy a esperar en lo que Dios me dice. Dios contesta. We cry out to God, but trust me, He's probably not going to answer you in the way or with the answer that you want. So just be open to receive it, understanding He wants the best for you. Cuando tú clames a Dios, asegúrate que Él te va a responder, pero es muy probable de que Él no te va a responder en la manera que tú quieres o estás pensando. We see an example of that right here. Did you see how God responded to this cry, verses 7 and 8? Y podemos ver un ejemplo aquí. Ustedes pueden ver cómo es de que Dios respondió al clamor de ellos en el versículo 7 y 8. When the Israelites cried out to the Lord because of Midian, He sent them a prophet. Thanks, God. We were hoping for an army. Cuando ellos clamaron al Señor, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Él les respondió a través de mandarles un ejército y un profeta. God answered His people by sending a prophet with a word from the Lord for the people. Cuando ellos clamaron a Dios, Dios les mandó de respuesta un profeta con palabra de Dios para el pueblo. Now, the deliverance was going to come. God had a plan to do that. Y la liberación ya venía en camino. Dios tenía un plan para eso. But before the physical deliverance came, God said, first, I want you to hear, I have a message for you to listen to and learn. Pero antes de que llegara esa liberación física, Dios decía, primero quiero que tú escuches un mensaje que tengo para ti. As you read this message from this prophet, you realize that God had two things that He wanted to tell the people first. Y mientras leemos este mensaje por el profeta, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios tenía dos cosas que les quería decir primeramente. First thing God wanted the Israelites to remember, His past faithfulness to them. Primera cosa que Dios les quería recordar era su fidelidad en los tiempos pasados para con ellos. The prophet brings that up, verse 8. He sent him a prophet who said, this is what the Lord God of Israel says. I brought you up out of Egypt, out of the land of slavery. Remember my faithfulness to you in the past. En el versículo 8 podemos ver que Dios le mandó un profeta diciéndole, yo los saqué de Egipto, la tierra de esclavitud. O sea, recordándoles la fidelidad de Dios para con ellos. When you're crying out to the Lord for deliverance, it's important that you keep in mind His faithfulness to deliver you in the past. Cuando tú estés clamando a Dios por liberación, es importante que tú tengas en mente la bondad de Dios en el pasado. Second thing God brings them up, He wants them to learn the lesson of why they were in bondage and misery. La segunda cosa que Dios les quería saber es una lección para ellos de por qué ellos se encontraban en ese estado de miseria. God brings it up, verse 10. I said to you, I'm the Lord your God. Don't worship the gods of the Amorites in whose land you live. But you haven't listened to me. That's why you're where you're at. En el versículo 10 dice, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron, no escucharon. God's saying, I'm going to deliver you, but please, my people, learn the lesson because I don't want you to fall into this miserable bondage again. Dios les dice, hey, pueblo mío, yo los voy a liberar, pero por favor, escucha la lección, porque no quiero que vuelvas a caer en esto otra vez. You know, do you ever do this as you're repenting of your sin, learn the lesson on why or think about why you fell into that sin? Tú haces eso cuando tú pecas, mientras pides perdón, estás pensando y meditando en la lección por la cual estás ahí. You know, it's not normal to do that because when we repent, we feel bad and we want to try and forget about it and never think about it again. Y es difícil hacer eso porque cuando nosotros nos arrepentimos, pues queremos olvidar eso y dejarlo atrás y no volverlo a ver. But what this lesson God's giving Israel here is, I want you to think about for a minute why you fell into this sin and misery. Why? Because I don't want you to do it again.
Pero la lección que Dios le está dando aquí, le está diciendo, hey, yo quiero que estés quieto y que te pongas a pensar un momento por qué estás en esta situación, porque no quiero que vuelvas a caer en esto. God, I repent. I receive your forgiveness and your cleansing. Thank you. Dios, yo me arrepiento, recibo tu perdón y la limpieza que me quieres dar, te lo agradezco. And in prayer, I'm going to think about why I fell or how I fell into that sin. Y en oración yo voy a pensar en por qué y en cómo es que yo caí en ese error. I may need to take some steps so I don't fall into that same sin again. Tal vez se necesiten ciertos pasos para que yo no vuelva a caer en ese pecado otra I'm vez. going to ask God to strengthen me so I don't fall into that sin again. Y le voy a pedir a Dios que me dé la fortaleza para no caer en ese pecado otra vez. I'm going to come up with a spirit-filled plan that when I'm tempted by Satan in the same sin, I'm going to go and run to that plan that I've already decided. Y voy a llegar con un plan lleno del Espíritu Santo para que cuando Satanás venga a tentarme, yo ya tenga un plan y pueda huir e ir a la otra dirección. Satan saw you fall into that sin. He tempted you to there. Satanás te miró caer en ese pecado, ya que él te tentó. So you can be sure he's going to throw that same old temptation at you in the future. Y entonces puede estar seguro de que él va a aventar esa misma tentación en el futuro. If we don't strengthen ourselves against that, if we don't come up with a plan and ask the Lord to strengthen us, we find ourselves in that same miserable, sinful cycle. Si nosotros no nos fortalecemos en la fortaleza que viene de Dios, si nosotros no tenemos un plan para combatir eso, nosotros vamos a caer en ese ciclo pecaminoso una y otra vez. Let's continue on in our text and read verses 11 to 13. Vamos a leer versículos 11 al 13. The angel of the Lord came and sat down under the oak of Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Verse 13, "But Sir," Gideon replied, "if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our fathers told us about when they why did the Lord bring us out of Egypt? But now the Lord has abandoned us, put us in the hands of Midian." Versículo 11 al 13. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, "El Señor esté contigo, guerrero valiente." Pero Señor, replicó Gedeón, "si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián." So after giving the people a message, here we see God's plan begin on how physically he would deliver the people out of their bondage. Y después de que Dios les dio un mensaje a su pueblo, aquí ya empieza a mostrar físicamente un plan de rescate para su pueblo. As we read here in verse 11, the angel of the Lord, key Old Testament phrase there, came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash. I didn't know Ophrah's in the Old Testament. Luego aquí dice que el ángel del Señor vino y se sentó sobre la encina que estaba en Ofra. Now keep in mind, every time you see this phrase, the angel of the Lord, in the Old Testament, it's what we called a Christophany. Y ten en mente que siempre que tú miras en el Antiguo Testamento esta frase, el ángel del Señor, eso implica o significa una cristofanía. A Christophany is an Old Testament appearance of Jesus. That's what we have happening here in Judges chapter 6. Cristofanía es la aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, y eso es lo que tenemos aquí. Jesus traveled from heaven to earth to visit a man named Gideon. Jesucristo viajando del cielo a la tierra para visitar a un hombre llamado Gedeón. Did you see what Gideon was doing when Jesus showed up? Verse 11. ¿Ya se dieron cuenta lo que estaba haciendo Gedeón cuando Jesús vino en el versículo 11? He's actually hiding out here. Gideon was threshing wheat in a wine press to hide it from the Midianites. De hecho, Gedeón se estaba escondiendo aquí. Él estaba trillando el trigo en un lagar, estaba escondido. And then look at the first words Jesus says to Gideon, verse 12. When the angel of the Lord appears to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Cuando el ángel del Señor se le apareció en el versículo 12, pongamos atención a las palabras que le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Now, this is really a funny scene. I want to lay it out for you here. Y realmente esta es una escena algo chistosa y se las quiero enseñar. Gideon's totally scared. He's hiding out. He's trying to be in secret because he's scared the scary Midianites might come and get him.
Realmente Gedeón está escondido, está en un lugar secreto, trabajando en secreto porque él tiene miedo que lleguen los madianitas. He's biting his fingernails, knees knocking, shaking with fright, and then Jesus comes in and says, "Mighty warrior." Y está por ahí escondido, temblando, mordiéndose las uñas, las rodillas le tiemblan y de repente se le aparece el Señor y le dice, guerrero valiente. Now, it's not in your Bibles, but I'll tell you the first words Gideon said. Who are you talking to? Y realmente no aparece en la Biblia, pero déjeme decirle las primeras palabras de Gedeón. Pues, ¿a quién le habla? Now, why do you think that Jesus described Gideon as a mighty warrior when his knees are knocking in fright? Y déjeme decirles, ¿por qué es que Dios describe a Gedeón como un guerrero valiente, aun cuando las rodillas de Gedeón están chocando? Here's why, friends. Jesus always sees you in what you can be, not in the sinful truth of what you are. Y déjeme decirles esto, Jesús siempre te va a mirar en ti lo que puedes llegar a ser, ¿no? Lo que estás. Jesus does not focus on your sins and failures. Isn't that good news? Jesucristo no está enfocado en tus pecados y en tus fracasos. ¿No es eso buena noticia? Jesus looks at you with your potential. He looks at you in being able to accomplish the work and the calling that he's asked you to do through his help and strength. Cuando Jesús te está mirando, Jesús mira en ti un potencial y una fortaleza para completar la misión, el trabajo que Él tiene para ti, y Él te da fuerza. As a Christian, when the Father looks at you, friends, he sees you as holy and cleansed and righteous. Never forget that. Y como cristiano, cuando el Padre te mira a ti, Él te mira como un hijo perdonado, limpiado. Nunca olvides esto. Now Gideon doesn't know that this is Jesus yet, and the first thing he does is he asks Jesus a question. Check out that question, verse 13. Y podemos mirar aquí en el versículo 13 que cuando Gedeón mira a Jesús, pues él no sabe que Él es Jesús y le hace una pregunta. But Sir, Gideon replied, verse 13, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all of his wonders that our fathers told us about when they said, didn't the Lord bring us out of Egypt? Y Gedeón contesta, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían que Dios nos sacó de Egipto? Friends, this is a great question. You know why? Because it's a question that every single believer, I'm sure including you, has wrestled with throughout history in their life. Y esta es una pregunta interesante, cristiano, porque tú como cristiano, todos ustedes en algún momento de su vida se han enfrentado con esta pregunta. Gideon's a believer. Keep that in mind, just like you. Gedeón era un creyente, mantén eso en mente, era un creyente al igual que tú. He's a believer just like you, living a really hard life, just like you are. Era un creyente igual que tú, viviendo una vida difícil y dura, al igual que tú la So vives. here's the question. If God's with us, then why is my life so hard? Y aquí está la pregunta, o sea, si Dios está conmigo, ¿por qué mi vida es tan If difícil? God's with us, why is he letting me live in this tough situation under the Midianites' oppression? Si Dios está conmigo, ¿por qué nos permite a nosotros vivir en esta situación tan difícil con este pueblo, los If God's with madianitas? us, why don't I see all those miracles that I read about in the Bible? Have you ever wondered that stuff? I have. Si Dios está conmigo, ¿por qué yo no miro todas esas señales, maravillas que yo miro aquí en la Biblia? Gideon is asking Jesus here the same questions that every believer has wrestled with, and it's okay to wrestle with them. Gedeón le está haciendo a Dios la misma pregunta que cada uno de nosotros, con lo que cada uno de nosotros hemos luchado en cierto momento, y está bien. He is asking the big why questions of life. Why this? Why that? Why this, God? Y está haciendo la gran pregunta, el por qué de la vida, por qué esto, por qué lo otro, por qué. That's going to be really interesting to see how Jesus answers this why question, isn't it? Y va a ser muy interesante mirar la respuesta que le da Jesús a su por qué. Let's see how Jesus answers this, verses 14 to 18. Vamos a mirar versículo 14 al 18. The Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? But Lord, Gideon asked, how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh. I'm the least in my family. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites together. Verse 17. Gideon replied, if now I have found favor in your eyes, give me a sign that it will be really you talking to me. Please do not go away until I come back and bring my offering and set it before you. El Señor le encaró y le dijo, ve con las fuerzas que tienes, versículo 14, y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los medianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti.
It's really important we understand Jesus' answer here because it's the same answer he'll give you if you're asking a bunch of whys. Es muy importante que nosotros notemos la respuesta de Jesucristo aquí, porque es seguramente la misma respuesta que te va a dar a ti cuando tú estás haciendo un montón de por qué. Here's Jesus' answer, verse 14. The Lord turned to him and said, here's what I want you to do, Gideon. Go in the strength you have, save Israel out of my hands. I'm sending you. Y aquí es lo que le dice en el versículo 14, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Jesus does not answer all of Gideon's why questions here. Why? Gideon couldn't understand them. Dios no le está contestando todas las preguntas de por qué y por qué a Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón no las iba a entender. You're going to understand all of your why questions when you get home and go to heaven, and then you're going to go, oh, good decision, Jesus, thank you. Todas esas preguntas que tú te haces de por qué no las vas a entender aquí, las vas a entender cuando estés en el cielo y vas a decir, pues buena decisión la que tomaste, Jesús. But Gracias. Jesus isn't interested in debating you with your pea brain and your pea brain opinions. No offense. Pero Dios no está interesado en estar debatiendo contigo y tu pequeño cerebrito, Él no lo va a hacer. The questions are fine, but if God doesn't answer them the way you want, you just say, I'll trust you, and I'm sure I'll figure it out in heaven. Las preguntas están bien, pero si Again, please. I'll trust you that I'll understand when I get to heaven. Pero si la respuesta no te satisface, tú puedes decir, yo confío en ti y lo sabré cuando esté en el cielo. So here's what Jesus says. He says, I'm not going to answer those questions for you right now. Instead, I want you to go today and do what I've called you to do today. That's the answer. Y Dios le dijo, no voy a responder todas tus preguntas hoy, sino yo quiero que vayas hoy al lugar que yo te estoy mandando, que vayas hoy. Jesus is saying, here's what I want from you, Gideon. Obey me today. Your questions are okay. I'm not mad about it. But obey me today, and you need to trust me as the Lord to take care of the details. Y es lo que Dios le dijo a Gedeón. Está bien, tus respuestas están bien, no estoy enojado contigo, pero yo necesito que tú me obedezcas ahorita y que vayas con la fortaleza que yo te voy a dar. For Christian, for Gideon, that answer from the Lord was enough. And he said, okay, I'm going to go do it. Y cristiano, déjame decirte que para Gedeón esa respuesta que Dios le dio fue suficiente y dijo, está bien, yo And iré. I want to encourage you that that might be God's answer to you tonight, to all of your wives. You need to go and obey what he's called you to do today and trust him to take care of the rest. Y déjame decirte que esa es la misma respuesta que Dios te va a dar a ti. Y lo que tú tienes que hacer es obedecer y Dios se va a encargar del resto. You know, I know some Christians that always want to go, why, God? Yo conozco muchos cristianos que siempre están, ¿por qué, por qué, por qué y por qué Dios? And since God doesn't answer all their questions, they're paralyzed and they basically do nothing day after day after day for God's kingdom. Y cuando Dios no responde, le da respuesta a sus preguntas, ellos básicamente se quedan paralizados y no hacen nada para el reino. Focusing on all of the whys today will paralyze you from doing what's most important, what God's called you to do today. El enfocarte en todos los por qué y los por qué en el día de hoy, esto te va a paralizar de todas las cosas que Dios tiene más adelante para The ti. Bible says we see through a glass dimly on this side of eternity. We don't have all the answers. We can't understand. Dice la Biblia que nosotros estamos mirando como a través de un velo, de un vidrio borroso, empañado. So what God needs you to do, Christian, is live here with some of your questions unanswered. They'll be answered when you get up there. Entonces Dios quiere que tú vivas aquí con algunas de tus preguntas sin respuesta, pero esa respuesta la vas a tener allá en el cielo. We have some unanswered questions, but we say, I'll obey what I know you want me to do today. Vamos a tener muchas preguntas sin responder, pero nosotros vamos a decir, con las respuestas que ya tengo, es suficiente para que yo vaya y te obedezca. Now, what we're seeing also here is the calling of Gideon. Y lo que estamos viendo aquí también es el llamado de Gedeón. Gideon is the fifth judge of Israel in this book of Judges. Gedeón es el quinto juez de Israel en este libro de jueces. And notice, Jesus himself gave this special calling to Gideon. Y notemos que Jesucristo mismo en persona le hace ese llamado a Gedeón. And let me remind you as a Christian, my friend, Jesus himself has a special calling for every single one of you. Y déjame recordarte, amigo, que Jesucristo mismo tiene un llamado para cada uno de ustedes. And next week, we're going to see this shaky, scared Gideon leading Israel into freedom from slavery of the Midianites. Y la siguiente semana vamos a ver a este miedoso y tembloroso Gedeón liberando a un pueblo. So God gives Gideon this great calling. Did you notice how Gideon responded to God's call, verse 15?
Y cuando Dios le da este grandioso llamado a Gedeón, ¿pueden mirar cómo Gedeón responde en el versículo 15? Verse 15, yes, Lord, I'm a great and mighty warrior, Lord. I'll go right now, Lord. Is that what he said? Aquí Gedeón dijo, sí, Señor, yo voy a ir porque tú eres Dios poderoso. Claro que sí voy a ir. Así No, look at verse respondió. 15. No, miren el But versículo Lord, 15. how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh. I'm the least of my family. Come on, Lord, someone else. Pero Señor, ¿cómo voy a ir yo si somos el más pequeñito y tengo miedo? ¿Cómo voy a hacerlo yo? Jesus asked Gideon to do something. First mistake Gideon makes, starts looking at himself. Cuando Dios le dice a Gedeón que haga algo, el primer error de Gedeón fue mirarse a sí mismo. But I'm a sinner, but I'm a failure, but I'm weak, but I'm scared. Yeah, God knows that. Pero es que soy un pecador, soy un fracasado, tengo miedo, soy débil. Ya, Dios ya sabe eso. Do you ever, when God asks you to do something, do you ever start making up a bunch of excuses? I always have the best excuses when God wants me to do something. Cuando Dios te llama a hacer algo, tú también tienes un montón de excusas. Maybe you feel deep down God's asking you to take a step of faith, but you're making a bunch of excuses. Excuses, too, paralyze you from being effective. Tal vez tú puedes hacer un paso pequeño de fe, pero cuando tú tienes un montón de excusas, esas te pueden paralizar. God, I'm a sinner. God, I'm weak. God, I'm going through so much right now. God knows all that stuff. Dios, soy un pecador, soy débil y estoy atravesando un montón de dificultades. Dios ya sabe eso. Those things don't cancel out completely the calling that God puts on your life. Esas cosas no cancelan completamente el llamado de Dios, que Dios ya ha puesto en tu vida. I love how Jesus answers Gideon's excuses. Check it out, verse 16. Y me encanta mirar cómo es de que Dios le da la respuesta a todas las excusas de Gedeón en el versículo 16. The Lord answered, I will be with you. There's a key. And you will strike down all the Midianites together. Aquí Dios le dice, yo estaré contigo y tú vas a derrotar a los madianitas como si fueran un solo hombre. See, what Gideon was forgetting is that when God calls you to do something, he never is asking you to do it alone. He's going there with you. He's doing the work. Y Gedeón había olvidado de que cuando Dios te llama a hacer algo, tú nunca vas a ir solo, siempre Dios va contigo. Church, along with God's calling on your life comes God's presence with you in that calling. Cristiano, junto con el llamado de Dios para tu vida, también viene la presencia misma de Dios contigo que te va a capacitar y ayudar a hacer eso. When you are working for the Lord, you are also working with the Lord. Don't forget that. Cuando tú estás trabajando para el Señor, recuerda que también estás trabajando con el Señor, no lo olvides. So Gideon's mistake here is focusing on himself instead of focusing on the Lord. Entonces el error de Gedeón es enfocarse en sí mismo en lugar de enfocarse en el Señor. We can't get stuck focusing on our weaknesses, but we need to be stuck on focusing on His strength. Got to do that. Nosotros no debemos de parar a estar enfocándonos en nuestras debilidades, sino debemos de poner nuestro enfoque en el Señor, no olvidar eso. Let's continue on. We're going to skip forward to verse 22 and read to verse 24. Vamos a brincarnos hasta el versículo 24. 22 al 24, 22 al 22 to 24. perdón. When Gideon realized that it was the angel of the Lord, he exclaimed, "Ah, sovereign Lord, I've seen the angel of the Lord face to face." But the Lord said to him, "Peace, do not be afraid, you're not going to die." So Gideon built an altar to the Lord there, and he called it the Lord of Peace. To this day it stands in Ophrah and the Abiezrites. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor de la Paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. So here Gideon realizes who he's talking to. Entonces aquí Gedeón se da cuenta de con quién está hablando. And notice his response, verse 22. He says, "Ah, sovereign Lord, I've seen the angel of the Lord face to face." Remember, he thought he was dead. He thought he was about to die right here. Y aquí podemos comprobar lo que él se da cuenta con quién está hablando al decir, ay de mí, Señor y Dios, he aquí, he visto al ángel del Señor cara a cara. De hecho, él pensaba que ya se había muerto. He knew the scriptures, book of Exodus. God says, "No man can see me and live." Él sabía la Biblia, él había visto en el libro de Éxodo que dice, no hay hombre que me mire y se mantenga con vida. Now, Gideon is face to face with God, but he's face to face with God, the Son, Jesus. Entonces Gedeón aquí podemos mirarlo cara a cara con Dios, pero con Dios, el Hijo Jesucristo. And notice the first words Jesus says to him, verse 23, when he's scared. He says, "But the Lord said to him, peace, don't be afraid, you're not going to die." Y notemos las primeras palabras del Señor Jesucristo cuando Gedeón tiene miedo y le dice, paz a ti, no vas a morir.
And then verse 24, we see how Gideon, with Gideon scared and freaking out, here's the first words of our Lord. Peace, do not be afraid. Con estas palabras de miedo de Gedeón, podemos mirar la respuesta del Señor. Paz. Anyone need any peace in here? ¿Alguno de ustedes necesita paz en su vida? Receive these words from the Lord Jesus. Peace, do not be afraid. He's with you. Reciban estas palabras de parte de Dios. Paz, no tengas miedo. Dios está contigo. Gideon responds in worship, verse 24. He built an altar. That always represents worship in the Old Testament to the Lord. And he called it, the Lord is peace. ¿Y cómo respondió Gedeón? Él respondió a través de la adoración. Siempre que miremos un altar es un símbolo de la adoración. Y él puso el nombre del altar, el Señor es la paz. If you're taking notes here, Gideon uses a special Jewish phrase for God here. Si ustedes están tomando notas, podemos mirar que Gedeón está utilizando una frase especial. He calls Jesus here Jehovah Shalom, meaning what? The Lord is peace. Y él utiliza esta frase que es Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. This is one of the names for God in your Bible. The Lord is peace. Why? Because we need that, don't we? Y este es uno de los nombres de nuestro Dios, el Señor de la paz. ¿Por qué? Porque nosotros la necesitamos, ¿cierto? Christian, do you know that God wants you to experience His peace all day, every day? Do you know that? Do you believe that? Do you experience it? Cristiano, ¿tú sabías que Dios quiere que tú experimentes la paz de Dios cada día? ¿Lo sabías eso? ¿Lo crees? The peace that God offers you is available at all times. La paz que Dios te ofrece es una paz que está disponible para todos los momentos. But let me todo tell you tiempo. when we need it the most. When things are going rough, when we're in trials, when we're in tribulations, when we're facing tragedy, that's when we need God's peace the most. Pero déjame decirte cuándo es que nosotros necesitamos más la paz de Dios. Cuando estamos por momentos difíciles, tribulaciones, pruebas, es cuando más necesitamos de la paz de Dios. You know, the 12 disciples had heard that Jesus was going to die on the cross. They needed some peace. Cuando los discípulos de Jesús escucharon que Jesús se iba a ir a morir a la cruz, ellos estaban necesitando en ese momento paz. So in the final teaching Jesus gave them, John 13 to 17, we call it the Upper Room Discourse, Jesus talked a lot to them about peace as he was preparing to leave the earth and go to the cross. Pero cuando Jesús dio su último sermón, que está en Juan 13, 16, que es el sermón del aposento alto, Él les da las indicaciones antes de que vaya a la cruz. Listen to a couple of the things that Jesus said to his freaking out disciples. First one, John 14, 27. Y podemos mirar una de las primeras cosas cuando miró que ellos estaban paniqueando en Juan 14, 27. Peace I leave with you, my peace I give you. I don't give to you as the world gives. Don't let your heart be troubled and don't be afraid. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Listen to what Jesus said just a bit later, John 16, 33. Y podemos mirar lo que Jesús dice más adelante en Juan 16, 33. My peace I leave with you, my peace I give you. I don't give to you as the world gives. I've told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I've overcome the world. Juan 16:33, Jesús dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Christian, what trial or trouble are you facing tonight? Cristiano, ¿qué prueba o problema estás enfrentando en esta noche? God wants to bring His perfect peace right into you, into your heart and into your mind and into your family and into your home in the middle of that trial. Dios quiere traer su paz perfecta a tu vida, en tu corazón, en medio de tu problema, en medio de tu familia, en medio de tu entorno. Do you believe that? ¿Tú crees eso? Do you believe that? ¿Tú crees eso? Then we must receive it, we must believe it, and we must live it out. God, I receive your peace by faith. I'm not freaking out. I'm not screaming. I'm not losing hope. I receive your peace by faith. Entonces nosotros debemos de recibirlo, debemos de creerlo, debemos de vivirlo y decirle a Dios, Dios, yo recibo esa paz, ya no tengo miedo, voy a vivir en esa paz que tú me das. Your Lord Jesus is called Jehovah Shalom. The Lord is peace, and He wants to bring His peace to whatever situation you're struggling with right now. El Señor tu Dios es llamado Jehová Shalom y Él quiere traer paz a cada una de las situaciones que tú estás enfrentando. Let me tell you something really important about the peace God brings you. Déjame decirte algo muy importante respecto a la paz que Jesús te da. It is not peace from the storms. I wish it was, but it's not.
no es paz de las tormentas. Sería genial que así fuera, pero no es así. The peace of Jesus is peace in the storms. La paz de Jesús es paz, pero en la tormenta. Not peace from the storm. We don't get to avoid all the trials and pains of life. It's peace in the storm, in the middle of the pains and troubles of life. No es paz de la tormenta, no implica que vamos a estar fuera de los problemas de la vida, sino que vamos a tener en los mismos problemas de la vida y tribulaciones, vamos a tener paz. He will keep you in perfect peace, who? Whose mind is set on him. Scriptures say. Dios va a mantener en perfecta paz a quien, a la persona que su mente esté totalmente conectada con Dios. Let's continue on by reading verses 25 to 27. Vamos a continuar leyendo versículo 25 al 27. That same night the Lord said to Gideon, take the second bull from your father's herd, the one 7 years old, tear down your father's altar to Baal, cut down the Asheroth poles beside it, then build a proper kind of altar to the Lord your God on the top of this height. Using the word of the Asheroth pole that you cut down, offer the second bull as a burnt offering. Gideon took 10 of his servants and did it as the Lord told him, but because he was afraid of his family and the men of the town, he did it at night rather than in the day. Versículo 25. Aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Cera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. What's happening here is God is saying, Gideon, I want you to clean up and repent in your own home before I use you to clean up and repent your people. Lo que Dios le está diciendo a Gedeón es, Gedeón, yo quiero que te arrepientas y limpies primeramente tu hogar antes de que vayas a hacer al exterior. See, in Gideon's family home, mainly his dad, there were Baals and Asheroth, the false gods, the idols for the people around him. Y podemos ver en la familia de Gedeón, en la familia de su padre, que ellos adoraban a Baal y a Cera, dioses malos. So God says, tear down that family junk and you build a godly altar to me because I'm going to use you. Y Dios le dijo, derriba toda esa basura familiar y yo quiero que tú edifiques un altar, pero para mí. Let me give you 2 reasons why God told Gideon to do this. Y déjame darte 2 razones por las cuales Dios le dijo a Gedeón que hiciera esto. First off, God is saying, he's reminding Gideon, hey, Gideon, remember where ministry starts? In the home. Y Dios le está diciendo a Gedeón, oye, Gedeón, recuerda dónde comienza primeramente el ministerio. El ministerio comienza en tu casa. I don't expect you to be perfect in your home, Gideon, but I can't have you be a hypocrite that rejects me at home and ignores me at home and doesn't teach your kids about me at home and then puts on a happy face when you're at church. Can't do that. Don't use guys like that. Dios le dijo, Gedeón, no estoy esperando que seas una perfección en tu casa, pero lo que no voy a tolerar es de que seas un hipócrita y que no me estés buscando en tu casa, pero que en la iglesia sí pretendas hacerlo. And that's a battle. But the ministry, the battles of ministry begin in the home. And we've all got to fight it, but especially you dads, you men. Pero esa batalla es una batalla que siempre se tiene, pero principalmente está en casa. Una batalla que especialmente el hombre, el varón de la casa, tiene que lidiar. But secondly here, God, through Gideon's actions here, God's giving a graphic illustration or example of what true repentance looks like. Y en segundo lugar, Dios le está dando a Gedeón, le está poniendo la imagen gráfica de cómo es el verdadero arrepentimiento. I mean, they're taking an axe. They're tearing these things down. They're tearing it apart. They're smashing these false idols. That's what sometimes repentance has to look like. Y lo que es quebrar, arrancar y derrumbar todo esto completamente. Esto implica el arrepentimiento genuino. See, God wanted Israel to know, I'm not going to deliver you just because you're miserable in your sin. If you're a believer in sin, you're going to be miserable. Dios dijo, no te voy a liberar solamente porque eres miserable en tu pecado. No va a pasar así. I'm miserable. Fix my life. Don't ask me to repent. I'm going to keep sinning just away. But fix my life, God. God says, no. Repentance is the starting point. Hey, soy miserable, arregla mi vida. No, tienes que arrepentirte, cambiar y luego viene lo demás. Remember, God's deliverance starts with our not crying out alone, but crying out in repentance. Primero recuerden que la liberación de Dios no solamente viene de clamar solamente, sino de clamar, pero con un arrepentimiento. I love the way that great believer John the Baptist described true repentance. Matthew 3:8.
Y es maravilloso mirar, me encanta ver cómo este profeta del Nuevo Testamento, Juan, declaraba lo que es arrepentimiento. These wicked religious people that cared less about Jesus are coming out. Esta gente malvada que no tenían que no les importaba para nada a Jesús, estaban surgiendo. And look what John the Baptist tells them in verse 8. Produce fruit in keeping with repentance. Don't be hypocrites. Don't speak it. Show it in your life. Y Juan el Bautista le está diciendo, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No sean mentirosos, no sean hipócritas, demuéstrenlo con sus Let me acciones. tell you, friends, the sins and idols that we allow in our lives, they don't leave on their own and they don't want to leave. Déjeme decirte, cristiano, que los pecados que están en tu vida, ellos no se van a ir solitos y ni se quieren ir solitos. And the longer we're in the sinful cycle, the harder it is to kick them out. Y mientras más permanezca eso en el círculo de pecado, es lo más difícil que será quitarlo. Sometimes there's people in our homes that have sinful idols and they don't want to give them up. Podemos tal vez tener personas en nuestra familia que tienen ídolos de pecado y no quieren removerlos. Gideon had people in his own family home that didn't want to give up their wicked idols. De hecho, la misma familia de Gedeón, ellos no querían entregar ni deshacerse de sus ídolos. But as Gideon hears the word from the Lord, he grabs his axe and he goes and does it. Now he's scared, so he does it at night, but he still does it. Y entonces lo que tiene que hacer Gedeón es agarrar su hacha y derrumbar esos ídolos. Le dio miedo, lo hizo de noche, pero aún así él lo hizo. That's why the New Testament tells us as Christians, crucify that brutal image, crucify the flesh. It's a tough thing. It's a fight. It's a battle. It's bloody. It's gory. Es por eso que en el Nuevo Testamento se utiliza esta figura, crucifica tu propia carne. Es doloroso, es brutal, es sangriento, pero es una realidad. Sometimes you got to destroy that stuff so you can't go back if you want to. En ocasiones tú vas a tener que destruir totalmente eso para que cuando tú quieras regresar, pues ya no puedas. I've told you about my friend that was dealing with porn. He was a Christian and he's looking at porn every night. Ya les había contado del amigo del pastor Mike que él era cristiano, pero él estaba batallando con la pornografía cada noche. And of course, he was miserable. Y claro, él era miserable. So when the pastor talked about porn, he went out, he lived on the second floor, he threw his computer out the second floor window, so it burst into a million pieces. And guess what? He didn't have a porn problem after that. ¿Y saben lo que hizo? Cuando el pastor predicó respecto a este pecado de la pornografía, lo que él hizo, entró a su casa, que era el segundo piso, arrancó la computadora y la aventó, la cual se estrelló en miles de pedazos. Ya no volvió a mirar pornografía. After Gideon destroyed these idols, guess what? There were no more idols to worship. Después de que Gedeón destruyó estos ídolos, adivinen qué, pues ya no había ídolos para adorar. We don't have time to look at it, but here's a cool thing. As Gideon steps up for the Lord, his father even followed him later and said, you know what, you've done the good thing, son. Thank you. Y aquí hay algo suave que a razón del tiempo no lo vamos a mirar a detalle, pero algo importante es de que cuando Gedeón se pone en la brecha, se para enfrente, hasta su mismo padre lo sigue. See, when one man or woman makes a great act of faith and destroys idols in the house, many times the family will come in agreement after and go, you know what, you've done what's right, thank you. Cuando hay un hombre o una mujer valiente que se para firme enfrente y destruye todos esos ídolos que hay en su casa y en su vida, muchas personas de su familia también le pueden seguir. We're going to finish up by skipping forward to verses 33 to 38. Y vamos a terminar saltándonos al versículo del 35 al 38. 33 to 38. 33 al 38. And now all the Midianites, Amalekites, and the other eastern people joined forces and crossed over the Jordan and camped in the valley of Jezreel. Then the Spirit of the Lord came upon Gideon, and he blew a trumpet, summoning the Abiezrites to follow him. He sent messengers throughout Manasseh, calling them to arms, and also into Asher, Zebulun, Naphtali, so they too went up to meet him. Gideon said to God, if you'll save Israel by my hand as you've promised, look, I'll place a wool fleece on the threshing floor. If there's dew only on the fleece and all the ground is dry, then I'll know that you will save Israel by my hand, as you said. And that's what happened. Gideon rose early the next day, squeezed the fleece, wrung out the dew, a bowl full of water. Versículo 33 al 38. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos de oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también esos se le unieron. Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era, sobre el suelo.
Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacar el rocío y llenó una taza de agua. So picture the scene. All these enemies of God, enemies of Israel, camp against Israel and Gideon, their leader, their new leader. Imagínense la escena, todos los enemigos de Dios y todos los enemigos de Israel acampando juntos alrededor de Israel. But something really important happened to Gideon here. It's recorded in these verses. Did you catch it? Pero algo muy importante ocurrió con Gedeón y de hecho está registrado en estos versículos. ¿Lo miraron? Look at verse 34. The Spirit of the Lord came upon Gideon. Versículo 34. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Along with this calling, the Holy Spirit comes upon Gideon to equip him and strengthen him to accomplish what God's called him to do. Juntamente con ese llamado, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón para capacitarlo y ayudarlo a que él cumpliera el trabajo que se le había asignado. Christian, I want to say it again. God has a special and unique calling on every single one of your lives that are Christians here tonight. Y cristiano, quiero recordarte otra vez más de que Dios tiene un llamado específico para cada una de sus vidas. God has special and unique things that he only wants you to do, nobody else. Él tiene cosas específicas, tiene cosas únicas que solamente quiere que tú hagas, nadie más, tú. And along with the calling that God has given you, he also has provided for you his Spirit. Y Living inside of you. juntamente con el llamado que Dios te ha hecho, Él está proveyendo el Espíritu en ti. The package of the Holy Spirit includes wisdom and power and everything you need to accomplish God's calling for your life. Y el paquete que viene junto con el Espíritu Santo incluye el poder, la sabiduría y todo lo que necesitas para completar esa tarea. Just as God provided his Spirit for Gideon, God has provided his Spirit for you. Así como Dios le proveyó el Espíritu Santo a Gedeón, también quiere hacer lo mismo contigo, darte su Espíritu. Now, just because Dios pone su Espíritu en él, pero él aún así comienza a dudar. ¿A quién se parece? Pues a ti y a mí. Now, you know, here in chapter 6, 3 different times Gideon asks Jesus for a sign. Y podemos mirar en este capítulo 6 que Gedeón le pide a Dios en 3 ocasiones una prueba. Now, my first thought was, that's a big lack of faith. Y el primer pensamiento que se me vino a la mente, pues esa es una grande falta de fe. But here's what surprised me. Pero 3 miren- different times, Jesus answers and gives him the sign he asked for. Pero miren lo sorprendente de esto, es de que esas 3 diferentes ocasiones fueron 3 ocasiones en las cuales Dios le dio una respuesta. Now, a esa remember, prueba. these are signs to help accomplish the will of God. Y esto ayuda a completar la obra de Dios. This isn't, if I'm going to marry this boy, let me see his face on TV, or let me see his name on TV today. This isn't something like that. Y- You've pero done no- that. Dios da señales de que Él está Just con kidding. nosotros y es su voluntad, pero no cuando uno dice, si tú quieres que me case con esta muchacha, que aparezca su nombre en la tele. Pues no. Here's the application for us, Christian. Confirmation is important. Y esa es una aplicación para cada uno de nosotros. La confirmación es importante. When you feel God calling you to do something, especially if it's big, before you move, seek confirmation. Cuando tú sientas que Dios te está llamando y especialmente cuando es hacer algo grande, espera y pide la confirmación. Single guys, before you tell a single girl, God wants me to marry you, get a lot of confirmation, or you're going to hear the words no, probably. Hombres solteros, cuando In your ustedes dreams. sientan que una muchacha les late y quieren llegarles a decir, Dios me dijo que podemos estar juntos, asegúrate de que tengas la confirmación de Dios, porque si no, vas a escuchar un no. Remember, physical promises of the Old Testament, spiritual promises of the New Testament. Let's apply this to confirmation. Recuerden, promesas físicas en el Antiguo Testamento, promesas espirituales en estos tiempos. We don't put out a fleece physically and say, God, make it wet or make it dry. We don't do that. No hacemos en esos tiempos eso de poner el vellón en el piso y decir, Dios que se ponga húmedo y así. No. You can try it. It might work. It's never worked for me. I've tried it a bunch of times. Y puedes intentarlo, pero tal vez no te funcione, o tal vez sí, el pastor lo intentó, pero no le ha funcionado. But here's what we do. We ask God, would you confirm this into my heart? Would you Pero- confirm this decision or this desire or this possible calling in my heart?
Pero lo que sí podemos hacer es decir, Dios, ¿puedes confirmar esto en mi corazón, este deseo, este llamado, este sentir que tengo? ¿Puedes confirmarlo? Would you confirm it by your Spirit giving me an okay as I pray over this for a few days or a few weeks or months or years? ¿Puedes ponerme la confirmación en mi espíritu y darme un yes, un sí, Would mientras estoy orando, mientras estoy poniéndolo ante ti? Would you confirm this as I read through your word? ¿Me podrías confirmar esto a medida que yo estoy leyendo tu Would you palabra? confirm this as I talk with my pastors and seek counsel from godly people? ¿Puedes confirmarme esto mientras yo platico con mis pastores, con mis líderes y busco consejería? Confirmation is always important especially before you make major decisions. It'll keep you from making a lot of mistakes. La confirmación es básica siempre que tú estás tomando una decisión y sobre todo cuando son decisiones grandes para que no cometas ningún error. Friends, we've looked at the calling of Gideon tonight. Amigos, hemos visto el llamado de Gedeón en esta noche. What we have seen is that Gideon was used mightily by God, but he's also a scared sinner that's a believer, just like all of us. Podemos ver a un Gedeón que fue utilizado de una manera poderosa por Dios, pero también podemos mirar a un hombre pecador y temeroso, al igual que muchos de nosotros. God called and equipped Gideon to do great things for his kingdom. Dios llamó y equipó a Gedeón para hacer grandes cosas para el reino de Dios. Christian, God is called and he's ready to equip you to do great different things for his kingdom. Dios,